La lluvia tamborileaba sobre los paraguas negros reunidos alrededor de la tumba recién excavada. El cielo gris, como reflejando el estado de ánimo de los presentes, derramaba chorros fríos, convirtiendo la tierra del cementerio en barro pegajoso. Las gotas resbalaban por los bordes del paraguas de Carmen, a veces desprendiéndose y cayendo a sus pies. Ella estaba más cerca que nadie de la fosa, mirando indiferente las entrañas oscuras de la tierra, listas para engullir el ataúd con el cuerpo de su marido. Antonio Cuervo, de 47 años, hace apenas una semana era uno de los corredores financieros más exitosos de la capital. Un hombre cuyos pronósticos se valoraban a precio de oro, cuyos consejos buscaban las personas más ricas del país. Ahora era simplemente un cuerpo en un costoso traje de fina lana italiana que ella misma había elegido para su última aparición. Azul oscuro, casi negro, un color que siempre le había favorecido a Antonio, resaltando el acero de sus ojos y las canas nobles en sus sienes. El sacerdote, con su pesada vestimenta, leía monótonamente una oración, pero Carmen no escuchaba las palabras. Le llegaban como a través de un espesor de agua, sonidos distorsionados, carentes de sentido. Ante sus ojos, desplazando la realidad, estaba su último encuentro, Antonio, pálido, con círculos oscuros bajo los ojos, revolviendo febrilmente papeles en su despacho. Carmen, todo se ha derrumbado. Todo lo que construí durante años, su voz sonaba sin vida, como si parte de él ya hubiera muerto. La miraba con los ojos de un hombre que había perdido la última esperanza. No podré arreglarlo. Nunca. Sus dedos, siempre tan seguros cuando le explicaba los detalles de alguna operación financiera, ahora temblaban notablemente, arrugando el costoso papel con marcas de agua de algún banco. Sobre la mesa había impresiones de informes bursátiles, todos con cifras y flechas rojas, apuntando inexorablemente hacia abajo. Ella se acercó a él entonces, puso una mano en su hombro. Sintió cuán tensos estaban sus músculos bajo la fina tela de la camisa. Ya no olía a su colonia habitual, sino a cigarrillos y desesperación. Lo superaremos. Solo es dinero. En ese momento, realmente lo pensaba así. Ya habían enfrentado dificultades financieras antes, en los primeros años de su matrimonio. Habían salido adelante. Se habían hecho más fuertes. No se trata solo de dinero, levantó hacia ella unos ojos llenos de tal desesperación profunda que por un momento le cortó la respiración. Se trata de la reputación. Nadie volverá a confiarme ni un céntimo. Soy un hombre acabado, Carmen. En todos los sentidos. Ella intentó calmarlo, convencerle de que encontrarían una salida. Que juntos podrían superar también esta prueba. Pero en su mirada ya había un vacío de derrota. Y ahora, de pie junto a su tumba, Carmen comprendía, debería haber visto las señales. Debería haber entendido que él ya había tomado una decisión. A la mañana siguiente lo encontraron en el coche con el motor en marcha en el garaje cerrado. El elegante BMW negro, su orgullo, se convirtió en su último refugio. Los médicos constataron envenenamiento por monóxido de carbono. La policía, tras una investigación formal, no encontró signos de muerte violenta. Todo indicaba un suicidio, cuidadosamente planeado, sin nota de despedida, pero inequívoco en su finalidad. Carmen pronunció suavemente a su lado Miguel, socio de negocios de Antonio durante muchos años. Su corpulenta figura, que normalmente irradiaba tranquila confianza, ahora parecía encorvada bajo el peso del dolor. Acepta mis condolencias. Si necesitas algo. Ella asintió mecánicamente, sin apartar la mirada del ataúd. A pesar de la lluvia y la hora temprana, en el cementerio se había reunido bastante gente, colegas, socios, amigos de Antonio. Muchos de ellos ni siquiera conocían personalmente a Carmen, su contacto con Antonio se limitaba a la esfera profesional. Ahora se acercaban uno tras otro, diciendo palabras de consuelo, pero ella solo asentía cortésmente. Por dentro había un vacío.
Un vacío frío y resonante en el que se ahogaban todos los sonidos, excepto el monótono golpeteo de la lluvia. Comenzaron a bajar lentamente el ataúd a la tumba. Alguien sollozó detrás. Y de repente, entre la multitud de dolientes, irrumpió una mujer arrastrando consigo a un niño de unos 9 años. «Esperen», gritó. «No se atrevan a enterrarlo sin nosotros». Todos se quedaron inmóviles. Carmen se volvió lentamente. Ante ella estaba una impresionante morena con un vestido negro. El maquillaje se había corrido por las lágrimas, pero aún así se veía que la mujer era hermosa. El niño, que agarraba fuertemente su mano, miraba asustado el ataúd. «¿Quién es usted?», preguntó fríamente Carmen. «Soy Elisa». «Elisa Navarro», la mujer levantó la barbilla. «Y este es Gabriel, el hijo de Antonio». Un murmullo recorrió la multitud. Alguien jadeó. Miguel dio un paso adelante, como queriendo proteger a Carmen, pero ella lo detuvo con un gesto. «Mi marido no tenía hijos», pronunció Carmen con firmeza. Simplemente no se lo dijo. Elisa dio un paso adelante. «Estuvimos juntos mucho antes de su boda. Antonio nos mantuvo todos estos años. Él amaba a Gabriel». El niño miraba desde abajo, agarrando fuertemente la mano de su madre. En sus rasgos realmente se adivinaba algo de Antonio, el mismo corte de ojos, la misma línea de barbilla. ¿O solo le parecía en ese momento? «Tenemos derecho a despedirnos», insistió Elisa. «Y tenemos derecho a parte de la herencia». Antonio prometió asegurar el futuro de Gabriel. Carmen sintió como sus labios se estiraban en una sonrisa torcida. «¿Herencia?», repitió. ¿Realmente cree que hay algo que aprovechar aquí? Una mujer mayor que estaba cerca, la tía de Antonio, habló. «Carmen, querida, ¿qué está pasando?». «Nada, Teresa». Carmen no apartaba los ojos de la visitante no invitada. «Es solo que esta mujer ha llegado un poco tarde». Antonio no dejó nada, excepto deudas. Su último trato arruinó no solo a él, sino a muchos de los presentes aquí. Elisa sonrió con incredulidad. «No intente engañarme. Sé que tenía millones». «Los tenía», confirmó Carmen. «Pero ahora no los hay. Y si realmente es una persona cercana a él, debería saber lo que ocurrió la semana pasada». Algo cambió imperceptiblemente en el rostro de Elisa. Miró el ataúd, luego de nuevo a Carmen. «No le creo», pronunció más bajo. «Acudiré a los tribunales. Tengo documentos que confirman nuestra relación. Cartas donde él reconoce a Gabriel como su hijo». «Haga lo que quiera», Carmen se dio la vuelta. «Y ahora, si me permite, me gustaría terminar el funeral de mi marido». Asintió a los trabajadores del cementerio, y estos continuaron bajando el ataúd. Elisa seguía gritando algo, pero la apartaron. El niño lloró. Los primeros puñados de tierra resonaron sobre la tapa del ataúd. Carmen arrojó una rosa roja a la tumba y retrocedió. «Esto es todo, Antonio», pensó. «Adiós». Pero aún no sabía que la despedida solo estaba comenzando. El espacioso apartamento en el centro de la ciudad, que ella y Antonio habían comprado hace 5 años, ahora le parecía a Carmen ajeno. Por todas partes estaban sus cosas, corbatas en el armario, un libro a medio leer en la mesita de noche, su taza favorita en la cocina. Las cosas permanecían, pero la persona ya no estaba. Durante 2 semanas después del funeral, existió como en una niebla. Recibía condolencias, revisaba documentos, hablaba con acreedores. El último trato fallido de Antonio no solo lo había arruinado, había dejado deudas millonarias. 3 apartamentos, registrados a su nombre, ya habían sido embargados por el banco. Los coches también irían a subasta. Algunos inversores amenazaban con demandar a los herederos, es decir, a ella. Carmen estaba sentada a la mesa del comedor, revisando más papeles, cuando sonó el timbre de la puerta.
En el umbral había un mensajero con un documento oficial. ¿Carmen Cuervo?, confirmó él. Tiene una citación judicial. Ella firmó el recibo y, al cerrar la puerta, abrió el sobre. Lo que leyó la hizo sentarse directamente en el suelo del recibidor. Elisa Navarro había presentado una demanda para el reconocimiento de la paternidad de Antonio Cuervo respecto al menor Gabriel Navarro, nacido en 2016, y exigía la asignación de una parte de la herencia para la manutención del niño. A la demanda se adjuntaban copias de documentos, recibos de transferencias regulares de dinero de Antonio a la cuenta de Elisa durante los últimos 8 años, fotografías donde Antonio abrazaba al pequeño Gabriel, cartas en las que llamaba al niño su hijo. Carmen permaneció en el suelo no menos de 1 hora, releyendo los papeles y examinando las fotografías. En una de ellas, Antonio sostenía en brazos a un Gabriel muy pequeño, no más de 1 año. ¿Significa esto que esta relación duró todo el tiempo de su matrimonio? Tantos años de engaño y doble vida. Por la tarde, llamó a Luisa, su mejor amiga desde los tiempos del colegio. «Carmen, ¿estás bien?». Luisa siempre comenzaba la conversación con esta pregunta en las últimas semanas. «No», respondió honestamente Carmen. «Necesito un buen abogado. Y un detective privado». «¿Qué ha pasado?». «Antonio, al parecer, tenía un hijo. Y una amante. Exigen parte de la herencia». Al otro lado de la línea se hizo el silencio. «Luisa, ¿estás ahí?». «Sí, solo que…». «No sé qué decir». «Es horrible». «¿Lo sabías?», preguntó de repente Carmen. «Por favor, dime la verdad». «¿Lo sabías?». «No, lo juro», exclamó Luisa. «Nunca te habría ocultado algo así». «Pero…». «Carmen, ¿qué herencia quieren?». «Sí, Antonio». Aparentemente, no están al tanto de su colapso financiero. Carmen se frotó el puente de la nariz. «O fingen no estarlo». «Pero el asunto no es solo el dinero. Quiero saber la verdad. Toda la verdad». Luisa prometió ponerla en contacto con un buen abogado y, si era necesario, con un detective privado de confianza. Al colgar, Carmen volvió a los papeles. Algo en ellos le inquietaba, pero aún no podía entender qué exactamente. Al día siguiente, se reunió con el abogado, un hombre delgado de mediana edad apellidado Vega. Tenía un despacho en el centro de Madrid, lleno de estanterías con literatura jurídica y una manera de hablar como si se dirigiera al tribunal, formulando claramente cada pensamiento y evitando ambigüedades. «La situación es complicada», dijo, examinando los documentos a través de unas finas gafas rectangulares con montura dorada. Estas gafas daban a su rostro una expresión de perpetua cautela. «Si estas cartas son auténticas y la prueba de ADN confirma la paternidad, el tribunal se pondrá del lado del niño. Estas son las realidades de nuestro sistema legal. Pero usted dice que, en esencia, no hay nada que heredar». «Más exactamente, habría que heredar deudas», precisó sombríamente Carmen, bebiendo el fuerte té que le había ofrecido el abogado. 3 hipotecas, créditos, obligaciones incumplidas con inversores. Si sumamos todo lo que quedó después de la muerte de Antonio, obtendríamos un profundo agujero financiero. Eso cambia las cosas. Vega se quitó las gafas y comenzó a limpiarlas con una servilleta especial. El movimiento era tan preciso que parecía parte de algún ritual. Posiblemente, cuando la demandante comprenda la situación real, retirará la demanda. Rara vez alguien aspira a heredar deudas, especialmente de esta magnitud. ¿Y si no lo entiende? ¿O realmente no lo sabe? El abogado se encogió de hombros, volviendo a ponerse las gafas. Entonces habrá que probar la ausencia de paternidad. O buscar otros fundamentos para impugnar las pretensiones. Esto requerirá tiempo y, naturalmente, dinero. Que usted, según entiendo, no tiene mucho después de lo ocurrido. «Quiero saber la verdad», dijo firmemente Carmen,
apretando la taza en sus manos con tanta fuerza que se le blanquearon los nudillos. Si este niño es hijo de Antonio, estoy dispuesta a aceptarlo. Pero, no soy de esas mujeres que perdonan infidelidades que duran 10 años. Sonrió amargamente. Y necesito hechos, no conjeturas. Bien, comencemos con la recopilación de información, asintió Vega. Prepararé una solicitud para realizar una prueba de ADN y solicitaré todos los documentos financieros disponibles que confirmen la manutención. Y le aconsejaría que acudiera a un detective privado para averiguar más sobre esta Elisa Navarro. Esa misma tarde, alguien llamó a la puerta. En el umbral estaba un hombre bajo y fornido con pelo corto y ojos grises atentos. Su porte militar revelaba a un exoficial. El hombre vestía una chaqueta oscura sencilla y vaqueros, pero se mantenía con la concentración profesional de alguien acostumbrado al peligro. Eduardo Márquez se presentó, mostrando una identificación con una fotografía en la que aparecía él mismo, solo que más joven y con el pelo más largo. Detective privado. Luisa me dio su dirección. Pase, Carmen se hizo a un lado, dejándolo entrar en el apartamento. Luisa me avisó que vendría. Pasaron a la cocina. Carmen ofreció té, pero el detective se negó. Examinó atentamente el lugar con la mirada profesional de alguien acostumbrado a notar detalles, luego concentró toda su atención en su potencial cliente. Luisa me explicó brevemente la situación, comenzó sin preámbulos. Pero me gustaría escucharlo todo de usted. Desde el principio. Carmen le contó sobre el funeral, la aparición de Elisa con el niño, la demanda judicial. Márquez escuchaba sin interrumpir, solo a veces haciendo anotaciones en una pequeña libreta. Comprobaré a esta señora por todos los ángulos, prometió cuando Carmen terminó. Trabajo, entorno, pasado, todo lo que podamos desenterrar. Tengo contactos en diferentes estructuras, acceso a bases de datos. Llevará tiempo, pero los primeros resultados estarán disponibles en una semana. Guardó silencio, mirando evaluativamente a Carmen. Solo tenga en cuenta, lo que encontremos puede no gustarle. Esa noche Carmen apenas durmió. En su cabeza daban vueltas preguntas sin respuestas. ¿Realmente Antonio había llevado una doble vida todo este tiempo? ¿Cómo pudo ella no notar nada? ¿Y por qué esta mujer apareció precisamente ahora? Por la mañana tomó una decisión. Como auditora profesional, ella misma podía verificar los documentos, especialmente los financieros. Era hora de tomar la situación en sus propias manos. El despacho de Antonio parecía intacto desde aquel día. Carmen quitó cuidadosamente la cinta policial amarilla de la puerta, la investigación formal de las circunstancias de la muerte había sido cerrada, el suicidio confirmado. Encendió la luz y miró alrededor. La mesa estaba llena de papeles, impresiones de informes bursátiles, gráficos, informes analíticos. En el suelo había hojas arrugadas. En el cenicero había colillas. Antonio había vuelto a fumar en los últimos días, aunque lo había dejado hace muchos años. Carmen se sentó en el sillón de su marido y respiró profundamente. El débil aroma de su colonia aún flotaba en el aire. Había que empezar. Sacó su portátil y abrió el archivo con los datos que Elisa Navarro había presentado al tribunal. Recibos de transferencias de fondos. Efectivamente, durante 8 años, cada mes se transferían sumas importantes de la cuenta de Antonio a la cuenta de Elisa. La suma total por todos los años ascendía a casi 15 millones de euros. 15 millones para mantener a una amante y un hijo, mientras nosotros ahorrábamos para un nuevo piso, pensó amargamente Carmen. Pero algo le inquietaba en estas transferencias. ¿Por qué las cantidades variaban tanto de un mes a otro? A veces 300.000, a veces solo 50.000. ¿Qué determinaba estas fluctuaciones? Abrió sus viejas tablas del presupuesto familiar. Carmen las había llevado escrupulosamente durante todos los años de matrimonio, aunque Antonio a menudo bromeaba sobre su meticulosidad. Ahora estos registros podrían ser útiles.
A medianoche, los ojos ya se le cerraban de cansancio, pero notó un patrón extraño. Las grandes transferencias a Elisa a menudo coincidían con periodos en los que Antonio informaba de grandes beneficios por operaciones. Como si compartiera con ella sus éxitos. O pagara por algo, murmuró Carmen, frotándose el puente de la nariz. Decidió mirar los últimos meses, el periodo antes del colapso. En los extractos bancarios de Antonio figuraban grandes transferencias a las cuentas de varias compañías offshore. Estas operaciones se realizaban poco antes de cada una de sus decisiones fallidas en la bolsa. Carmen solicitó al banco información adicional sobre estas compañías, utilizando un poder que Antonio le había otorgado en vida. 2 días después, el banco proporcionó los datos. Resultó que todas estas offshore estaban registradas a nombre de propietarios nominales, pero la gestión de las cuentas se realizaba a través del sistema de banca online desde direcciones IP localizadas en Madrid. Alguien se esforzaba mucho por confundir las pistas, pero no había tenido en cuenta todos los detalles. Mientras tanto, el detective privado envió el primer informe sobre Elisa Navarro. Resultó que había terminado la Facultad de Economía, donde conoció a Antonio. Aunque no en las clases, sino en una fiesta universitaria, él ya trabajaba entonces y asistía como graduado. Después de sus estudios, Elisa trabajó durante varios años como analista financiera en Mercurio Inversiones, una empresa que era competidora directa de la firma de Antonio. Luego renunció, supuestamente para dedicarse a la crianza del niño, pero mantuvo contactos con sus antiguos colegas. Analista financiera de una empresa competidora, Carmen sintió un escalofrío en la espalda. Llamó al detective. Eduardo, necesito más información sobre sus antiguos colegas. ¿Con quién se relacionaba? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Hay algún dato? Estoy trabajando en ello, respondió Márquez. Pero puedo decir que es muy cautelosa. Utiliza las redes sociales mínimamente, su círculo social es limitado. En cuanto al padre del niño, oficialmente no está indicado. En el certificado de nacimiento de Gabriel, en la casilla padre hay un guión. Sigue investigando, pidió Carmen. Y además, compruebe sus conexiones con estas empresas. Envió al detective la lista de compañías offshore a las que se transfería dinero desde la cuenta de Antonio. Por la noche, Carmen soñó con Antonio. Estaba sentado en su despacho, mirando por la ventana, y decía algo, pero ella no podía entender las palabras. Cuando se acercó, él se volvió. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de tristeza. No quería fallarte, Carmen, dijo. Me enredé. Se despertó sudando frío. El reloj marcaba las 4:17 de la madrugada. No podía dormir. Se levantó, se puso una bata y fue a la cocina. Preparó un té fuerte y volvió al ordenador. ¿Y si todo este tiempo Antonio no fue simplemente víctima de sus debilidades, sino objeto de una manipulación planeada? La sesión matutina del tribunal fue breve. La jueza, una mujer corpulenta con rostro cansado, escuchó las solicitudes de ambas partes y decretó un receso de 2 semanas. El tribunal suspende el examen del caso hasta recibir pruebas adicionales de las partes, anunció. Se aplaza la sesión. En el pasillo del tribunal, Carmen se encontró con Elisa. Sin el niño, en un traje formal de negocios, se veía organizada y decidida. Está retrasando el proceso en vano, dijo Elisa. Los documentos hablan por sí mismos. Antonio reconocía a Gabriel. ¿Entonces no se opondrá a una prueba de ADN?, preguntó calmadamente Carmen. Algo cambió imperceptiblemente en los ojos de Elisa, pero rápidamente se controló. No. Solo no quiero traumatizar al niño. Acaba de perder a su padre. ¿Un padre al que veía a lo sumo unas pocas veces al año? Carmen inclinó ligeramente la cabeza. ¡Qué apego tan extraño! Elisa entrecerró los ojos. ¿Cómo puede saber con qué frecuencia se veían? Antonio no le contaba sobre nosotros, ¿verdad? Exactamente.
Mi marido no me contaba sobre ustedes. Y eso me hace dudar de todo lo demás. En la oficina de Elisa, el encanto de la impresionante morena se intensificaba aún más. El estricto traje de negocios de un profundo color esmeralda abrazaba perfectamente su esbelta figura, destacando su fina cintura y alto pecho. El corte de pelo corto y moderno dejaba al descubierto su largo cuello y elegantes orejas con pequeños pendientes de diamantes. Todo su aspecto, cada detalle hablaba de buen gusto y considerables medios gastados en crear esta impecable imagen de mujer de negocios exitosa. Si no fuera por las circunstancias, Carmen posiblemente incluso habría admirado a esta mujer. Ahora solo podía evaluar fríamente a su rival, tratando de entender qué podría haber atraído tanto a Antonio. ¿Belleza? Sin duda. ¿Juventud? Elisa parecía tener unos 35 años, casi 10 años menos que la propia Carmen. Pero había algo más en ella, una especie de gracia depredadora, la confianza de una mujer acostumbrada a conseguir lo que quiere. Solo quiero saber la verdad. Toda la verdad sobre usted, sobre Gabriel. Carmen hizo una pausa, observando la reacción. Y sobre Mercurio Inversiones. El rostro de Elisa se congeló por un momento. En sus ojos pasó fugazmente algo parecido al miedo, rápidamente reemplazado por una fría cautela. Dio un paso atrás, como alejándose de un peligro invisible. No entiendo de qué habla, su voz sonó uniforme, pero en ella se percibía una tensión apenas perceptible, como una cuerda tensa, a punto de romperse en un sonido vibrante y falso. Creo que sí lo entiende, respondió suavemente Carmen, sin apartar la mirada del rostro de Elisa. Al igual que entiende sobre esas empresas offshore donde iba a parar el dinero de Antonio antes de cada uno de sus grandes fracasos en la bolsa. Los fríos ojos azules de su rival se ensancharon por un momento. La máscara de calma profesional perfecta tembló, revelando las verdaderas emociones, una mezcla de sorpresa, miedo y rabia. Pero esto duró solo un segundo. Ya en el siguiente momento, el rostro de Elisa volvió a ser impenetrable, como el de una jugadora de póker profesional. El abogado de Elisa, un hombre bajo y regordete con un traje caro pero de mal gusto, que hasta entonces había estado cerca estudiando algo en su tablet, de repente apareció junto a ellas. Suavemente, pero con firmeza, tomó a su cliente por el codo. Aconsejo terminar esta conversación. Nos veremos en el tribunal. Se llevó a su cliente, pero Carmen alcanzó a ver cómo sacaba el teléfono y comenzaba a escribir un mensaje incluso antes de que desaparecieran tras la esquina del pasillo. Carmen volvió a casa y lo primero que hizo fue llamar al detective. Eduardo, necesito una verificación urgente. Todos los contactos de Elisa Navarro en las últimas 2 horas. ¿A quién llamó? ¿A quién escribió? Esto requerirá recursos adicionales y, no es del todo legal, observó cautelosamente Márquez. Lo entiendo. Dígame la cantidad. 1 hora y media después, el detective devolvió la llamada. Tengo algo interesante. Inmediatamente después de su encuentro con usted en el tribunal, envió un mensaje a un tal Jaime Alonso. Texto, ella sabe algo sobre las offshore. Borra los rastros urgentemente. ¿Quién es este Alonso? Aquí está lo más interesante. Es un especialista en seguridad informática, antes trabajaba en los servicios de inteligencia. Y ahora es consultor privado en, digamos, cuestiones delicadas de seguridad de la información. ¿Espionaje industrial? Preguntó directamente Carmen. Entre otras cosas. Tiene reputación de ser una persona que puede conseguir prácticamente cualquier información y borrar los rastros de cualquier operación en la red. Carmen sintió cómo se aceleraba su pulso. Necesito saber todo sobre este hombre y sobre sus conexiones con Elisa. Ya estoy trabajando en ello. ¿Hay algo más? Según datos preliminares, Alonso y Navarro estudiaron juntos en la universidad. Más aún, tuvieron un romance. ¿En qué años? 2015 a 2016. Carmen calculó rápidamente. Gabriel tiene ahora 9 años.
Nació en 2016. Eso significa. Sí, confirmó el detective. Hay una alta probabilidad de que el verdadero padre del niño sea Alonso, no su marido. Necesito pruebas, dijo firmemente Carmen. Irrefutables. Hay una posibilidad, pronunció pensativamente Márquez. Pero para ello se requerirá la exhumación del cuerpo de su marido. Y una muestra de ADN de Alonso. ¿Qué propone? A través de mis conocidos en la policía, se puede organizar una solicitud de exhumación en el marco de una verificación de las circunstancias de la muerte. Y en cuanto al ADN de Alonso, mi gente puede obtener una muestra si aparece en un lugar público. Una taza de café, una colilla, eso es suficiente. Haga lo que considere necesario, respondió decidida Carmen. Quiero saber la verdad. Cueste lo que cueste. Por la tarde, analizando los documentos financieros de Antonio, encontró otra curiosa regularidad. Las sumas transferidas a las cuentas de las compañías offshore a menudo coincidían con las cantidades de pérdidas posteriores de las operaciones que realizaba Antonio. Como si alguien supiera de antemano qué decisiones tomaría él e hiciera apuestas opuestas. Tráfico de información privilegiada, susurró Carmen. Si su conjetura era correcta, entonces la relación de años de Antonio con Elisa podría no haber sido simplemente un romance extramarital, sino una operación cuidadosamente planeada. Elisa, ex analista de una empresa competidora, podría haberlo utilizado para obtener información privilegiada que luego usaba Alonso o sus socios comunes para jugar contra Antonio en la bolsa. Pero si es así, entonces el último trato catastrófico, que arruinó a Antonio, también podría haber sido resultado de una manipulación. Posiblemente, le hicieron tomar una decisión incorrecta, proporcionándole datos falsos. Y cuando descubrió el engaño, ya era demasiado tarde. Ahora se entendía por qué Antonio estaba tan desesperado en los últimos días. No solo había perdido dinero, comprendió que durante años lo habían utilizado. Que la mujer a la que posiblemente amaba, y el niño que consideraba su hijo, eran solo parte de una sofisticada estafa. No dejaré que escapen de su responsabilidad, Antonio, prometió mentalmente Carmen, mirando la foto de su boda sobre la mesa. Lo juro. Pasó una semana. El abogado Vega informó que el tribunal había aceptado la solicitud de exhumación del cuerpo de Antonio para realizar la prueba de ADN. El procedimiento estaba programado para el día siguiente. Carmen apenas durmió la noche anterior. La idea de que el cuerpo de Antonio tuviera que ser perturbado era insoportable, pero entendía que era necesario. No solo para refutar las pretensiones de Elisa, sino también para restablecer la verdad. La mañana del día siguiente amaneció fría y nublada. En el cementerio, además de Carmen, estaban presentes un oficial judicial, un médico forense, el abogado Vega y 2 sepultureros. El procedimiento fue rápido y carente de cualquier solemnidad. Sacaron el ataúd de la tierra, lo abrieron, y el médico forense tomó las muestras necesarias para el análisis de ADN. Durante todo este tiempo, Carmen permaneció a un lado, con los dientes apretados y los puños tan cerrados que las uñas se le clavaban en las palmas. Todo estará listo en unos días, dijo el médico forense, empaquetando las muestras en un contenedor especial. Vega se acercó a ella cuando los sepultureros comenzaron a bajar el ataúd de nuevo. Se está manteniendo muy valiente, Carmen. No tengo elección, respondió ella, sin apartar la mirada de la tumba. Si me derrumbo ahora, ellos ganarán. Esa misma tarde llamó el detective Márquez. Tengo noticias. Hemos obtenido una muestra de ADN de Alonso. ¿Cómo lo consiguió? Se sorprendió Carmen. Cuanto menos sepa, mejor dormirá, sonrió el detective. La muestra ya ha sido enviada al mismo laboratorio que analizará el ADN de su marido y del niño. He acordado con una persona de confianza allí. Realizarán la comparación extraoficialmente. Gracias, Eduardo. ¿Qué más ha averiguado? Hemos rastreado los flujos financieros de esas empresas offshore.
como usted sospechaba, están vinculadas a Mercurio Inversiones a través de una compleja cadena de empresas fantasma. Y quien dirigía todas las operaciones era un hombre llamado Alberto Torres, antiguo jefe de Elisa Navarro y ahora vicepresidente de Mercurio Inversiones. ¿Así que fue toda una operación? Carmen cerró los ojos, tratando de asimilar la magnitud de la traición. Parece que sí. Tráfico de información privilegiada utilizando conexiones personales, un esquema clásico de espionaje industrial en el ámbito financiero. Elisa era la candidata perfecta para este papel, joven, atractiva, con formación específica. Y su marido, discúlpeme, era un objetivo vulnerable, un corredor exitoso, no demasiado feliz en su matrimonio. ¿Qué quiere decir? Preguntó Carmen bruscamente. Perdone, se disculpó el detective. No quería ofenderla. Es solo que, según testimonios de testigos, su matrimonio con Antonio en los últimos años era, digamos, no precisamente idílico. Usted trabajaba mucho, raramente estaban juntos. Carmen sonrió amargamente. Yo trabajaba para que pudiéramos comprar una nueva casa. La casa con la que él soñaba. Y mientras tanto, él mantenía otra familia. O le hicieron creer que era su familia, señaló suavemente Márquez. No es descartable que Elisa realmente lo enamorara. Eso sucede a menudo en este tipo de operaciones, el agente de influencia comienza a sentir algo por el objetivo, los límites se difuminan. Pero eso no cambia la esencia. Lo utilizaron para obtener información confidencial sobre operaciones, y luego jugaron contra él en la bolsa, incluso usando su propio dinero. ¿Y qué hay del último trato? ¿El que lo arruinó? Todavía no podemos establecer todos los detalles, pero por lo que parece, fue la culminación de su plan. Posiblemente, Antonio comenzó a sospechar algo y decidieron deshacerse de él tras extraer todos los activos posibles. Pero entonces, ¿por qué Elisa presentó la demanda de reconocimiento de paternidad? Si sabían que no había nada que heredar. Esa es la pregunta más interesante, coincidió el detective. Mi teoría, o bien no conoce la situación financiera real de Antonio, o él tenía algo más. Algo valioso que ella conoce, pero usted no. Estas palabras hicieron reflexionar a Carmen. Efectivamente, ¿y si Antonio tenía algo que ella desconocía? Alguna cuenta secreta, propiedades a nombre de testaferros, valores. Pero ¿por qué no utilizó estos recursos cuando se encontró al borde del abismo financiero? A menos que los estuviera guardando para algo más importante. 3 días después llegaron los resultados del análisis de ADN. La prueba estableció inequívocamente que Antonio Cuervo no era el padre biológico de Gabriel Navarro. Más aún, la comparación extraoficial realizada a petición del detective Márquez mostró una alta probabilidad de que el padre fuera Jaime Alonso. Esta noticia debería haber alegrado a Carmen, pero solo experimentaba una amarga satisfacción. Su marido había sido engañado. Posiblemente, durante años creyó que tenía un hijo con una mujer a la que amaba, y todo ese tiempo había sido solo un peón en el juego de otros. Sin embargo, ahora tenía pruebas y pensaba utilizarlas al máximo. Inmediatamente se puso en contacto con el abogado Vega. Tenemos los resultados de la prueba de ADN. Antonio no es el padre del niño. Excelente, respondió el abogado. Esto nos permitirá no solo rechazar la demanda de reconocimiento de paternidad, sino también presentar una contrademanda por fraude. Navarro estuvo recibiendo dinero de su marido durante años bajo el pretexto de mantener a un hijo supuestamente común. Esto es un delito penal. Prepare los documentos, ordenó Carmen. Pero no los presente todavía. Quiero hablar con ella personalmente primero. No estoy seguro de que sea una buena idea. Es mi decisión, señor Vega. Quiero ver su cara cuando sepa que el juego ha terminado. Carmen pidió al detective Márquez que organizara una reunión. Elisa Navarro accedió con reticencia,
pero finalmente acordaron encontrarse en territorio neutral en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad. Elisa vino sola, sin el niño. Parecía tensa, pero mantenía su habitual seguridad. Carmen ya estaba sentada en una mesa al fondo de la sala, bebiendo agua mineral. Gracias por aceptar reunirse conmigo, comenzó Carmen, cuando Elisa se sentó frente a ella. Tengo poco tiempo, respondió fríamente. ¿Qué quería discutir? Si es sobre la demanda, hable con mi abogado. No, quería hablar con usted personalmente. Sobre su hijo. Y sobre su verdadero padre. Elisa se tensó, pero rápidamente se controló. No entiendo de qué habla. El padre de Gabriel es Antonio Cuervo. Carmen sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. Aquí están los resultados de la prueba de ADN. Antonio no es el padre biológico de Gabriel. Y ambas sabemos quién es su verdadero padre. Esto es una falsificación. Elisa ni siquiera miró el sobre. Mi abogado. Su abogado ya ha recibido una copia oficial del tribunal, la interrumpió Carmen. Y creo que ya se lo ha comunicado. Por eso aceptó esta reunión. Quería evaluar la situación. Elisa guardó silencio, sus ojos se volvieron duros. Jaime Alonso, continuó Carmen. Su compañero de universidad, con quien tuvo un romance en 2015 a 2016. Una coincidencia sorprendente, ¿verdad? Gabriel nació precisamente en 2016. Y años después, Alonso le ayuda a borrar las huellas de fraudes financieros relacionados con empresas offshore. Está delirando. Elisa intentó levantarse, pero Carmen puso su mano sobre la muñeca de ella. Lo tengo todo, Elisa. Pruebas de tráfico de información privilegiada. Documentos que confirman la conexión de las empresas offshore con Mercury Rogens. Testimonios sobre su papel en la manipulación de Antonio. Y ahora, pruebas de que durante años lo engañó, haciéndole pasar a un niño ajeno por su hijo. Esto no es solo una demanda civil, es un caso penal. El rostro de Elisa se endureció. ¿Qué quiere? La verdad. Quiero saber por qué Antonio se suicidó. ¿Qué ocurrió en los últimos días? ¿Qué descubrió? ¿Y qué me está ocultando? No estoy obligada. Sí lo está, dijo Carmen con dureza. De lo contrario, mañana todos estos materiales acabarán no solo en el tribunal, sino también en la policía. Y, créame, haré todo lo posible para que la encarcelen. Y a Alonso. Y a Torres de Mercurio Inversiones. A todos los implicados. Elisa palideció, pero en sus ojos brilló un desafío. No tiene pruebas directas. Solo indicios circunstanciales y conjeturas. Mi abogado destrozará todo esto. Quizás, concedió Carmen. Pero el proceso será largo y muy público. Imagine los titulares en los periódicos. La amante de un conocido corredor resulta ser espía de la competencia. ¿Cómo afectará eso a la carrera de Torres? ¿A la reputación de Mercurio Inversiones? ¿Y al propio Alonso? ¿Quién querrá un especialista en seguridad que no pudo ocultar sus propias huellas? Elisa guardaba silencio, evaluando calculadamente la situación. Finalmente, preguntó en voz baja, ¿exactamente qué quiere saber? Todo. Desde el principio. ¿Cómo conoció a Antonio? ¿De quién fue el plan? ¿Y qué pasó al final? Elisa respiró profundamente. No firmaré nada ni hablaré si se graba. Por supuesto. ¿Y promete no entregar los materiales a la policía si le cuento la verdad? Prometo pensarlo, respondió Carmen con evasivas. Todo depende de lo que escuche. Elisa se lamió nerviosamente los labios y comenzó a hablar. Comenzó como una operación rutinaria de recopilación de información. Trabajaba como analista en Mercurio Inversiones cuando Torres me llamó a su despacho. Dijo que necesitaban información sobre las operaciones que preparaba la empresa donde trabajaba Antonio. Yo debía conocerlo, ganarme su confianza.
Torres sabía que las cosas no iban bien entre usted y Antonio, raramente estaban juntos en eventos corporativos, vivían en ciudades diferentes durante algún tiempo. Estábamos construyendo una relación a distancia, observó Carmen fríamente. Eso no significa que tuviéramos problemas. No importa. Antonio era vulnerable y nos aprovechamos de ello. Lo conocí en una fiesta de graduación en la facultad, donde lo habían invitado como un graduado exitoso. Él era atento, galante. Se notaba que venía de buena familia. Vaya al grano, la cortó Carmen. Todo iba según el plan. Empezamos a vernos. Yo obtenía información sobre sus operaciones, se la pasaba a Torres. Ellos se adelantaban a sus movimientos, Elisa hizo una pausa. Pero entonces quedé embarazada. De Jaime, con quien tenía un romance desde los tiempos universitarios. Quería abortar, pero Torres vio una oportunidad. Propuso hacer pasar al niño por hijo de Antonio. Así tendríamos aún más poder sobre él. ¿Y Antonio lo creyó? Preguntó Carmen escépticamente. No de inmediato. Pero lo convencí de que el niño era suyo. Y cuando Gabriel nació, sabe, los bebés a esa edad todos se parecen. Y luego Antonio simplemente lo amó. Venía, jugaba con él, le traía regalos. Para él era su hijo, ¿entiende? En la voz de Elisa sonó por primera vez una nota de sinceridad. Continúe, exigió Carmen, ignorando una punzada de compasión. El esquema funcionaba perfectamente. Antonio me daba dinero para mantener al niño y yo seguía filtrando información sobre sus operaciones. Pero con el tiempo, esto se volvió insuficiente. Torres quería más. Desarrollaron un plan para utilizar a Antonio en una gran operación bursátil. Le proporcionaron datos falsos, le hicieron invertir enormes sumas en activos que sabían que fracasarían mientras ellos apostaban en contra. El último trato, dedujo Carmen. Sí. Pero algo salió mal. Antonio comenzó a sospechar del engaño. Empezó a hacer preguntas, a hurgar en documentos. ¿Y entonces? ¿Qué pasó? Vino a mi casa. Directamente, sin avisar. Gabriel estaba en el colegio. Antonio estaba fuera de sí, pálido, con ojos enloquecidos. Dijo que lo sabía todo. Que había encontrado pruebas de mi conexión con Mercurio Inversions. Que entendió cómo lo habían utilizado todos estos años. ¿Y qué hizo usted? Lo negué todo. Le dije que estaba loco. Que era paranoia. Pero no escuchaba. Dijo, Elisa tragó saliva. Dijo que tenía pruebas, que había escondido. Y que si le pasaba algo, automáticamente llegarían a quien correspondiera. Carmen se inclinó hacia adelante. ¿Qué pruebas? ¿Dónde las escondió? No lo sé. Elisa levantó las manos. Lo juro, no lo sé. Llamé inmediatamente a Torres. Intentamos encontrar esos documentos, pero sin éxito. Y al día siguiente, Antonio, él. Se suicidó, terminó Carmen por ella, sintiendo que se helaba por dentro. ¿O ustedes le ayudaron? No. Exclamó Elisa con genuino horror. Nunca quisimos su muerte. Se suponía que era solo una operación financiera. Él mismo. Creo que no soportó la vergüenza, las deudas, la traición. Permanecieron en silencio durante varios minutos. Carmen intentaba asimilar lo que había escuchado. Así que Antonio tenía algunas pruebas que había escondido. Posiblemente era precisamente lo que Elisa buscaba al presentar la demanda. Quería tener acceso a sus pertenencias, documentos, ordenador. ¿Por qué presentó la demanda de reconocimiento de paternidad? Preguntó Carmen. Sabía que la prueba de ADN la desenmascaría. Torres insistió. Dijo que era la única forma legal de acceder a las pertenencias de Antonio, de encontrar esas pruebas. Yo no quería, de verdad.
Sabía que era arriesgado. Pero Torres teme la publicidad más que nada en el mundo. Si esos documentos salen a la luz, su carrera habrá terminado. E incluso Mercurio Inversions no sobreviviría a semejante escándalo. ¿Y usted accedió a utilizar al niño para esto? Carmen negó con la cabeza. A su propio hijo. Elisa bajó los ojos. No estoy orgullosa de ello. Pero no tenía elección. Me tienen atrapada, soy cómplice de todas sus operaciones. Si me niego a cooperar, me incriminarán. Me echarán toda la culpa. Pobre víctima de las circunstancias, observó Carmen irónicamente, poniéndose de pie. Gracias por su sinceridad. Mi abogado se pondrá en contacto con el suyo. Espere. Elisa la agarró del brazo. ¿Qué va a hacer? Lo que debería haber hecho desde el principio, respondió Carmen. Encontrar la verdad. Los siguientes días, Carmen los pasó registrando metódicamente el apartamento que compartía con Antonio. Si su marido realmente había escondido algunos documentos, deberían estar en algún lugar allí. Comprobó todos los escondites posibles, levantó alfombras, golpeó las paredes buscando huecos, miró bajo las tablas del suelo, desmontó todos los enchufes eléctricos. Nada. Luego se dedicó a su ordenador. Antonio era cauteloso en cuestiones de seguridad, guardaba todos los archivos importantes encriptados. Pero Carmen conocía las contraseñas básicas de su marido. Metódicamente las probó, intentando acceder a las carpetas cifradas. Al tercer día de búsqueda, tuvo una idea. Quizás no se trataba del apartamento ni del ordenador. ¿Y si Antonio había escondido los documentos donde nadie los buscaría? En una caja de seguridad bancaria, por ejemplo, o con algún amigo. Llamó a Miguel, el socio de Antonio, con quien había trabajado codo a codo durante muchos años. Miguel, hola. Soy Carmen Cuervo. Carmen, querida, me alegro de oírte. ¿Cómo estás? Aguantando, respondió brevemente. Tengo una pregunta importante para ti. ¿Antonio te dejó algún documento, una memoria USB, quizás simplemente un sobre antes de morir? Hubo una pausa al otro lado de la línea. No, nada de eso, respondió finalmente Miguel. ¿Qué estás buscando? No estoy segura. Es solo que, tengo razones para creer que su último trato fue resultado de una manipulación. Y que él podría tener pruebas de ello. ¿Manipulación? ¿Quieres decir que lo engañaron? Exactamente. Y no solo en este trato. Lo estuvieron utilizando durante años. Miguel guardó silencio, luego dijo, sabes, realmente se comportaba de manera extraña en los últimos días. Estaba nervioso, alterado. Lo atribuía al estrés por la pérdida de dinero. Pero un día dijo algo. Dijo, no les permitiré escapar de su responsabilidad. Tengo todo lo necesario para destruirlos. ¿Cuándo fue eso? Un día antes de que él, Miguel no pudo terminar la frase. Gracias, Carmen suspiró. Si recuerdas algo más, por favor, llámame. Colgó y se quedó pensativa. Así que Antonio realmente tenía algunas pruebas. Pero, ¿dónde podría haberlas escondido? Y entonces tuvo una nueva idea. ¿Y si los documentos estaban justo delante de sus narices, pero no podía verlos? ¿Y si estaban cifrados de tal manera que parecían algo completamente normal? Volvió al ordenador de Antonio y comenzó a revisar todos los archivos creados en la última semana antes de su muerte. Multitud de documentos relacionados con su último trato. Tablas, gráficos, informes analíticos. Y de repente notó algo extraño. Entre todos estos archivos había una vieja fotografía de su boda. Solo un archivo JPG, nada inusual. Pero la fecha de creación del archivo era el día anterior a la muerte de Antonio. ¿Por qué necesitaría copiar una fotografía antigua en medio de una crisis financiera? Carmen abrió el archivo.
Una típica fotografía de boda, ella y Antonio de pie ante el altar, felices, sonrientes. 10 años atrás. Toda una vida. Estaba a punto de cerrar el archivo cuando notó otra extrañeza. La fotografía se veía un poco diferente de como la recordaba. Como si alguien la hubiera modificado ligeramente. Carmen amplió la imagen y comenzó a examinarla cuidadosamente. Y entonces lo entendió, Antonio había utilizado esteganografía. Es un método para ocultar información dentro de archivos comunes, como imágenes. La información se integra en el archivo de tal manera que es imposible detectarla sin conocer una contraseña o clave especial. Pero, ¿cuál podría ser la contraseña? Probó todas las contraseñas conocidas de Antonio, pero ninguna funcionó. Entonces comenzó a pensar lógicamente. Si Antonio quería que ella encontrara esta información, la contraseña debía ser algo que solo ella conociera. Y entonces se le ocurrió. Introdujo la frase que Antonio le había dicho el día de su boda, cuando se quedaron a solas después de la ceremonia: eres mi puerto seguro en un mar embravecido. El ordenador pensó durante un segundo, y luego apareció un cuadro de diálogo, extracción de datos completada con éxito. En la carpeta con la fotografía apareció un nuevo archivo, un archivo con documentos. Carmen lo abrió y se quedó sin aliento. Eran extractos bancarios, correos electrónicos, grabaciones de conversaciones telefónicas, todo un conjunto de pruebas que incriminaban a Torres, Alonso, Elisa y varios otros empleados de Mercurio Inversiones en la organización de un esquema a gran escala de tráfico de información privilegiada y espionaje industrial. Pero lo más importante, había pruebas de que el último trato de Antonio fue resultado de una manipulación directa, le habían proporcionado informes falsos, cambiado cifras en documentos analíticos, falsificado firmas de expertos. Carmen se reclinó en el respaldo de la silla, sintiendo cómo las lágrimas acudían a sus ojos. Antonio no era culpable de su ruina. Lo habían engañado, utilizado, y cuando lo entendió todo y reunió pruebas, lo llevaron al suicidio. Pero, ¿por qué no utilizó estas pruebas? ¿Por qué no acudió a la policía, no los desenmascaró a todos? Y entonces vio otro archivo en el archivo, un documento de texto titulado para Carmen. Lo abrió y comenzó a leer. Mi querida Carmen, si estás leyendo esta carta, significa que algo me ha pasado. Esperaba que no llegara a esto, pero debo estar preparado para todo. He cometido un terrible error. Permití que mis debilidades prevalecieran sobre la razón y el deber hacia ti. Elisa apareció en mi vida en un momento en que tú y yo estábamos lejos el uno del otro, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Caí bajo su encanto, creí en su historia, amé al niño que creía mi hijo. Pero era una mentira. Todo era mentira. Me utilizaron, manipularon, extrajeron información, y luego jugaron contra mí en la bolsa. Comencé a sospechar hace unos meses, cuando noté extrañas coincidencias en los resultados de mis operaciones y las acciones de los competidores. Siempre estaban un paso por delante. Empecé a recopilar pruebas. Seguí a Elisa, rastreé sus contactos, instalé un programa espía en su teléfono. Así descubrí a Alonso y Torres, entendí la magnitud de su operación. Pero ya era tarde. Habían preparado el golpe final, un trato que debía destruirme. Y lo consiguieron. Cuando entendí lo que había ocurrido, quedé destrozado. No tanto por la pérdida de dinero, sino por la conciencia de la traición. Pensé que tenía una segunda familia, un hijo, una mujer que me quería. Y resultó que era solo un espectáculo interpretado por hábiles manipuladores. Reuní todas las pruebas que pude encontrar y me dirigí directamente a Torres. Le amenacé con exponerlo, exigí compensación. Se rió en mi cara. Dijo que no tenía pruebas que no pudieran ser refutadas, que la palabra de un financiero exitoso contra la de un corredor arruinado no valía nada, que nadie creería en mis delirios de loco. Entendí que tenía razón. No tenía pruebas directas de su conspiración. Solo indicios circunstanciales que un buen abogado destrozaría.
Pero seguí investigando. Y encontré algo. Pruebas de que el último trato fue resultado de una falsificación directa. Me habían dado documentos falsos, cambiado cifras en informes, falsificado conclusiones de expertos. Estas pruebas te las dejo a ti. Siempre fuiste más inteligente y fuerte que yo, Carmen. Sabes qué hacer con ellas. No puedo seguir viviendo sabiendo que te traicioné. Que destruí todo lo que construimos. Que permití que mis debilidades destruyeran nuestra vida. Perdóname, si puedes. Te amé. Siempre. Antonio. Carmen releyó la carta varias veces, las lágrimas corrían por sus mejillas. Luego, decididamente se la secó y comenzó a revisar el resto de los documentos en el archivo. Allí estaba todo, grabaciones de audio de conversaciones de Elisa con Torres y Alonso, donde discutían los detalles de su operación, capturas de pantalla de correspondencia donde se mencionaba la falsificación de documentos para el último trato, extractos bancarios que mostraban el movimiento de dinero a través de empresas offshore. Especialmente interesante resultó la grabación de una conversación de Torres con alguien de la alta dirección de Mercurio Inversiones, donde hablaba directamente sobre la necesidad de sacar a Cuervo del mercado y destruir su reputación. Pero lo más valioso, pruebas de la inocencia de Antonio en el último trato. Estaban los documentos originales y los falsificados, uno junto al otro. Se podía rastrear claramente cómo habían sido alteradas las cifras clave, cómo se habían falsificado firmas de expertos. Carmen trabajó toda la noche, sistematizando la información, preparando materiales para entregar a las autoridades. Por la mañana tenía listo un informe detallado sobre todas las maquinaciones del grupo de Torres. Pero, antes de acudir a la policía, decidió comprobar una pista más. En uno de los documentos del archivo se mencionaba una cuenta secreta que Antonio había abierto un mes antes de su muerte. Había transferido allí una suma considerable, casi 5 millones de euros, poco antes del colapso. Era dinero que habían ahorrado para comprar una casa en las afueras. La cuenta se había abierto en un pequeño banco regional cuya existencia Carmen ni siquiera conocía. Inmediatamente contactó con el banco y, proporcionando el certificado de matrimonio y el certificado de defunción de su marido, obtuvo acceso a la cuenta. El dinero estaba intacto, 5 millones de euros, los últimos ahorros de Antonio, que había ocultado de los acreedores. Ahora Carmen no solo tenía material comprometedor contra Torres y su equipo, sino también un colchón financiero que le permitía no preocuparse por el día de mañana y llevar el caso hasta el final con tranquilidad. Al día siguiente, Carmen se reunió con su abogado y le entregó todos los materiales recopilados. «Esto es una bomba», dijo Vega, después de revisar los documentos. «Con pruebas como estas, no solo podemos rechazar la demanda de Navarro, sino también presentar una denuncia a la policía para iniciar un proceso penal contra todo el grupo». «Eso es exactamente lo que pienso hacer», asintió Carmen. «Pero primero necesito finalizar algo». Llamó a Elisa y propuso reunirse una vez más para la resolución final del asunto. Ella aceptó, evidentemente pensando que Carmen estaba dispuesta a llegar a un acuerdo. Se encontraron en la misma cafetería. Esta vez Elisa no vino sola, la acompañaba Jaime Alonso, un hombre alto con ojos fríos y una sonrisa forzada. «Decidimos que sería correcto discutirlo todo juntos», dijo Elisa, presentando a su acompañante. «Este es Jaime, mi amigo». «Y el padre de Gabriel», añadió Carmen. «Encantada de conocerle, Jaime. He oído mucho sobre usted». Alonso frunció ligeramente el ceño. «Me parecía que estábamos aquí para discutir los términos del retiro de la demanda, no mis asuntos personales». «Tiene razón», Carmen sonrió. «Vayamos al grano». Sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa. «Aquí hay copias de todos los documentos que mi marido recopiló antes de morir. Pruebas de su operación de tráfico de información privilegiada, espionaje industrial y manipulación del mercado. Suficiente para iniciar un caso penal contra ustedes, Torres y varios otros empleados de Mercurio Inversiones». El rostro de Elisa palideció.
Alonso mantenía la calma exterior, pero sus ojos se entrecerraron. ¿Y qué quiere? En primer lugar, un reconocimiento total e incondicional de que Antonio no es el padre de Gabriel y la retirada de todas las pretensiones sobre la herencia. En segundo lugar, una confesión escrita del fraude respecto al último trato de Antonio que limpiará su nombre de acusaciones de incompetencia. ¿Y a cambio? Preguntó Alonso. No entregaré estos materiales a la policía. Podrán marcharse tranquilamente. Salir del país, comenzar una nueva vida. Considérenlo un regalo por el niño, que no tiene culpa de nada. Elisa y Jaime intercambiaron miradas. Era evidente que estaban evaluando la situación, sopesando los riesgos. ¿Cómo sabemos que no está fanfarroneando?, preguntó Alonso. Quizás esa carpeta esté vacía. Carmen sonrió. ¿Quiere comprobarlo? Puedo mostrarle algo. Por ejemplo, la grabación de su conversación con Torres del 15 de abril, donde discuten los detalles de la falsificación de documentos para la última operación de Antonio. Activó la grabación de audio en su teléfono. La voz de Alonso se escuchó claramente en el silencio de la cafetería. Los documentos están listos. Cuervo no sospechará nada. Para cuando se dé cuenta de lo que ha ocurrido, será demasiado tarde. Alonso palideció. Apague eso inmediatamente. Carmen obedientemente presionó pausa. Esto es solo un pequeño fragmento. Tengo horas de grabaciones, cientos de documentos. Más que suficiente para una acusación formal. Denos tiempo para pensarlo, dijo Elisa. Tienen 24 horas, respondió Carmen, levantándose. Mañana a esta misma hora espero su decisión. Si no recibo respuesta, los materiales irán a la policía y a los medios. Salió de la cafetería con la cabeza alta, sintiendo cómo se extendía dentro de ella una extraña calma. Por primera vez en muchas semanas sentía que controlaba la situación. Esa misma tarde la llamó el detective Márquez. Carmen, tengo noticias preocupantes para usted. Mis fuentes informan que Alonso se ha activado. Ha contactado con personas que se especializan en resolver problemas delicados. Le recomendaría que tome precauciones. ¿Cree que podría intentar matarme?, preguntó Carmen tranquilamente. No se descarta. ¿Tiene algún lugar donde pueda irse estos días? Preferiblemente donde nadie la busque. Sí, respondió ella. No se preocupe, Eduardo. Todo está bajo control. Al colgar, Carmen sonrió. Esperaba algo así. Alonso era demasiado inteligente para simplemente rendirse. Por supuesto, intentaría resolver el problema a su manera habitual. Pero ella estaba preparada. Todos los materiales ya estaban en un lugar seguro con el abogado Vega, con instrucciones de entregarlos a la policía y los medios si le ocurría algo. Más aún, había tomado otra precaución. Por la noche, Carmen no fue a casa. En su lugar, se dirigió a una pequeña casa de campo que ella y Antonio alquilaban de vez en cuando para fines de semana. Solo ellos dos conocían su existencia. Por la mañana la llamó una vecina. Carmen, algo ha pasado en tu apartamento. Anoche vino la policía, una ambulancia. Dicen que hubo un allanamiento. Alguien destrozó todo el apartamento. Gracias por la información, Teresa, respondió Carmen tranquilamente. No se preocupe, estoy al tanto. Todo está bajo control. En realidad, la policía no había llegado por casualidad. El día anterior, Carmen había instalado una alarma en el apartamento conectada a una empresa de seguridad y les había advertido sobre un posible allanamiento. Cuando por la noche Alonso y sus hombres irrumpieron en el apartamento buscando los documentos, la señal de alarma se activó inmediatamente. La policía llegó al lugar en 7 minutos y detuvo a los intrusos infraganti. Ahora Carmen no solo tenía documentos y grabaciones, sino también el hecho de un allanamiento físico a su vivienda con el propósito de robar o destruir pruebas. El cerco alrededor de Alonso, Elisa y Torres se estrechaba.
Al mediodía recibió un mensaje de Elisa: aceptamos sus condiciones. ¿Qué debemos hacer? Carmen respondió: vengan a la oficina de mi abogado a las 15. Firmarán los documentos necesarios. Y ni se les ocurra traer a Alonso, no tiene lugar allí. Enviaré la dirección por separado. A la hora señalada, Elisa llegó sola. Parecía haber envejecido 10 años, demacrada, con círculos bajo los ojos. Han detenido a Jaime, dijo en lugar de un saludo. Anoche, en su apartamento. Se enfrenta a una condena real por allanamiento. Lo siento, respondió Carmen. No fue una decisión muy inteligente por su parte. Lo planeó todo. En la voz de Elisa sonaba algo parecido al respeto. Desde el principio nos ha estado superando. No soy yo a quien debe agradecer, Carmen negó con la cabeza. Antonio lo previó todo. Incluso su propia muerte. Elisa bajó los ojos: nunca quise que muriera. Lo juro. Solo era un trabajo. Que le costó la vida a una persona, la cortó Carmen duramente. Firme los papeles y terminemos. El abogado Vega había preparado 2 documentos, una renuncia oficial a la demanda de reconocimiento de paternidad y una confesión del fraude en relación con el último trato de Antonio, describiendo detalladamente el esquema de falsificación de documentos. Elisa firmó ambos sin leerlos. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Mantendrá su palabra? No entregaré los documentos a la policía, asintió Carmen. Con la condición de que desaparezca para siempre de mi vida. Váyase del país. Comience de nuevo. Y sea una buena madre para Gabriel, se merece algo mejor. Elisa asintió: gracias, guardó silencio, luego añadió: sabe, Gabriel realmente quería a Antonio. Y Antonio lo quería a él. Eso no fue fingido. Lo sé, respondió Carmen suavemente. Adiós, Elisa. 3 meses después, Carmen estaba de pie junto a la ventana de su nueva oficina. Una habitación pequeña pero acogedora en un centro de negocios en el Paseo de la Castellana, con vistas al río Manzanares y al distrito financiero de Madrid, cuyas torres de cristal brillaban bajo los rayos del sol otoñal. En la puerta, una modesta placa: Carmen Cuervo, consultora financiera. En el interior, muebles modernos y elegantes, un gran monitor en el escritorio y varios diplomas en la pared, que acreditaban la cualificación profesional de la propietaria del despacho. Carmen había cambiado mucho en estos meses. Desaparecieron la inseguridad, los hombros encorvados, la mirada apagada de una mujer que había perdido a su marido y se había enfrentado a la destrucción de toda su vida. Ahora frente al espejo veía a una profesional resuelta y segura de sí misma. Su cabello, antes siempre recogido en un moño estricto, lo había cortado en una melena moderna con ligera asimetría. En su guardarropa habían aparecido acentos brillantes, pañuelos de seda, joyas elegantes, zapatos de tacón que antes casi nunca usaba. Después de todo lo ocurrido, decidió iniciar su propia carrera en finanzas. La experiencia como auditora y los conocimientos adquiridos de Antonio durante los años de vida en común le daban una buena base. Y la historia del desenmascaramiento del esquema de Mercurio Inversiones le había dado cierta notoriedad en círculos financieros. Sí, no entregó los documentos a la policía, como había prometido a Elisa. Pero eso no significaba que permitiera a Torres y su empresa escapar de la responsabilidad. Los materiales sobre las maquinaciones de Mercurio Inversiones llegaron al Banco de España y a la agencia tributaria. Bastó con insinuar a las personas adecuadas que tenía pruebas de un esquema de tráfico de información privilegiada de años, y la maquinaria burocrática se puso en marcha: inspecciones, auditorías, investigaciones. El resultado no se hizo esperar: la empresa perdió su licencia, sus activos fueron congelados, y el propio Torres huyó del país, temiendo un proceso penal. El nombre de Antonio fue limpiado de acusaciones de incompetencia. Gracias a los documentos proporcionados por Carmen, la comunidad financiera conoció la verdad sobre su último trato. Más aún,
Algunos inversores que habían sufrido pérdidas debido a las acciones de Mercurio Inversiones incluso retiraron sus reclamaciones a los herederos de Cuervo. Los 5 millones que Antonio había escondido en la cuenta secreta se convirtieron en el capital inicial para su nueva vida. Parte del dinero lo utilizó para pagar las deudas más urgentes de su marido, no porque estuviera obligada, sino porque lo consideraba correcto. El resto lo invirtió en su nuevo negocio. Ya habían aparecido los primeros clientes, principalmente antiguos socios de Antonio, que valoraban su honestidad y profesionalismo. Gradualmente se restauraban también las conexiones personales. Algunos amigos, que se habían alejado de ella tras la caída de Antonio, ahora buscaban nuevamente su compañía. Alguien llamó a la puerta. En el umbral estaba Miguel, el antiguo socio de Antonio, y ahora uno de sus primeros clientes. ¿Café?, ofreció Carmen, conduciéndolo a la mesa de reuniones. Con gusto, sonrió él. Tengo buenas noticias. ¿Recuerdas esa startup en la que me recomendaste invertir? Sus acciones han subido un 30% en una semana. Me alegro de que hayas seguido mi consejo. Carmen sirvió aromático café en tazas de porcelana. El café era su pequeña debilidad, compraba granos selectos a un proveedor de confianza, y ella misma preparaba la bebida en una costosa cafetera que había instalado en su oficina. Pero esto es solo el comienzo. Esta empresa tiene un gran potencial. Su tecnología puede revolucionar los sistemas de seguridad. No te aconsejaría vender las acciones en los próximos 6 meses. Miguel bebió un sorbo de café con deleite y asintió con aprobación. Excelente, como siempre. Dejó la taza sobre la mesa y miró a Carmen con una mirada evaluadora. Sabes, Carmen, Antonio estaría orgulloso de ti. Lo que has hecho. Cómo has enfrentado toda esta pesadilla, cómo has conseguido no solo sobrevivir, sino construir una nueva vida. Él siempre decía que eras más inteligente y fuerte que él. Exageraba, sonrió suavemente Carmen, pero en sus ojos por un momento pasó una sombra de dolor. Simplemente no tenía elección. A veces las circunstancias nos obligan a descubrir fuerzas en nosotros mismos que ni siquiera sospechábamos que teníamos. Pasaron a discutir la cartera de inversiones de Miguel y la siguiente hora la dedicaron a analizar gráficos, comparar la rentabilidad de varios instrumentos, pronosticando movimientos del mercado. Carmen se sentía en su elemento. Las cifras, tendencias, patrones siempre se le habían dado fácilmente. Ya en la universidad los profesores destacaban su mente analítica y su capacidad para ver procesos reales detrás de los números. Después de que Miguel se marchara, volvió a la ventana. Abajo bullía la vida de la gran ciudad, la gente se apresuraba a sus quehaceres, los coches pasaban veloces, en algún lugar a lo lejos se construía un nuevo rascacielos, cuyo armazón de acero ya se perfilaba en el horizonte. La vida continuaba, a pesar de todo. Sacó del cajón del escritorio una fotografía de boda, aquella en la que Antonio había ocultado sus pruebas. Ahora era solo una fotografía, un recuerdo de un día feliz, de un tiempo en que todo parecía posible, cuando el futuro se veía sin nubes y hermoso. En la imagen estaban frente al altar en una antigua iglesia, a la que Antonio había insistido en ir, aunque estaba lejos de la ciudad. Carmen con un vestido blanco y un largo velo, y a su lado Antonio, joven, guapo, seguro de sí mismo, con esa sonrisa especial que siempre estaba reservada solo para ella. Cuánto había cambiado todo desde entonces. Cuán impredeciblemente se había desarrollado su vida. ¿Acaso podría ella entonces, de pie bajo las bóvedas de la iglesia y pronunciando votos de fidelidad, imaginar lo que les esperaba? ¿Qué tendría que pasar por la traición, la ruina, la muerte? Y luego reconstruir su vida desde cero, pieza por pieza, como un jarrón roto. Tenías razón, Antonio, susurró, mirando el rostro sonriente de su marido. Lo logré. Y no les permití escapar de su responsabilidad. Fuera empezó a llover exactamente igual que el día del funeral. Las gotas golpeaban contra el cristal, creando un complejo patrón en constante cambio. Pero ahora la lluvia no le parecía a Carmen un presagio siniestro de desgracias.
Solo lluvia. Solo parte de la vida, que continúa, a pesar de todo. El teléfono sobre la mesa sonó. Un nuevo cliente, recomendado por Miguel, quería concertar una cita. Nuevas tareas, nuevos desafíos, nuevas oportunidades. Carmen miró la fotografía por última vez, la guardó cuidadosamente en el cajón y descolgó el teléfono. Buenos días. Le atiende Carmen Cuervo, consultora financiera. Su voz sonaba segura y tranquila. La voz de una persona que ha pasado por pruebas y se ha hecho más fuerte, que conoce el valor de la verdad y la justicia, y está lista para comenzar un nuevo capítulo de su vida. Fuera, Madrid vivía su habitual vida agitada. La gente se apresuraba a sus quehaceres, sin sospechar el drama que se había desarrollado entre ellos. Sobre una mujer que lo perdió todo y encontró fuerzas para empezar de nuevo. Sobre magnates financieros que engañaban, robaban, manipulaban y, al final, pagaron por ello. Sobre un hombre que prefirió la muerte a la deshonra y dejó tras de sí no solo deudas, sino también la clave de la verdad. Carmen sonrió a su reflejo en el cristal de la ventana. Aún tenía mucho por hacer. Construir un nuevo negocio, quizás formar una nueva familia. La vida no terminaba con esta historia. Era solo un capítulo, aunque el más dramático. Adelante esperaban otros nuevos. Y ella estaba lista para escribirlos.